Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Ya es martes 2 de enero. Creo que ya estamos volviendo a los estados de ánimo normales, rutinarios. Hoy todavía es asueto para los empleados públicos y para muchos de la empresa privada. Mañana volveremos todos y todas a los respectivos trabajos. Deseo que aquellos que todavía están disfrutando porque han viajado, porque han venido a visitar a la familia desde fuera del país, espero que todavía los últimos días que les quedan puedan seguir saboreando, disfrutando de ese calorcito de la familia, de los amigos, ahora ya sin cohetes, espero que también que sin licor, pero que esta relación de amistad, de familia, nos haga más fuertes, es mi deseo. Todavía es tiempo de Navidad hasta que llegue el momento de la Epifanía. Algunos celebran la Epifanía el día 6 de enero. A veces se corre al siguiente domingo. Después de la Epifanía terminó el tiempo de Navidad y entramos al tiempo ordinario, a la semana primera, la semana 1. Son 34 semanas del tiempo ordinario. En la primera parte de este programa vamos a ver hoy a un monseñor enérgico. Me parece genial tener a monseñor de esa manera, enérgico, al menos en 3 aspectos. El primero es que monseñor tiene la homilía de ese domingo 15 de octubre y monseñor hace la denuncia de aquel desaparecido, un desaparecido político, que resulta que estaba en una de las cárceles de La Guardia y se fugó. Monseñor, con un equipo, ayudan a que él tenga asilo en la Embajada de Venezuela. En aquellos tiempos, Venezuela estaba muy cercana a nuestro país. Venezuela ayudó en el exilio al candidato José Napoleón Duarte en 1972, cuando Duarte fraudulentamente le quitaron el triunfo electoral. Mi papá era del PDC, del Pescadito. De niño yo andaba tirando papeles, vota PDC, y andamos cantando, bailando la marcha Gerardo Barrios. Pero Venezuela estaba tan cerquita de nuestro país. Y en este caso, Venezuela le da asilo político a este prófugo de las cárceles, porque decían que era un desaparecido y estaba en una de las cárceles. Monseñor enérgicamente lo menciona. O sea que esos desaparecidos están en las cárceles de los cuerpos de seguridad. El otro aspecto que yo quisiera que tomáramos en cuenta de Monseñor Romero, perdón, dije que era de la Guardia, es de la Policía de Hacienda, donde se fugó este muchacho, que no conozco su nombre, ojalá pudiéramos saber de quién se trata. El segundo aspecto es que Monseñor en la homilía de ese domingo 15 de octubre de 1978 pone 2 énfasis. Dios invita a un festín, pero no todos son dignos. Entonces, el primer aspecto es Dios, cómo Dios prepara ese festín e invita a todos. Pero no todos son dignos, no todos quieren ir al festín. Y el segundo aspecto es cómo la iglesia está convertida en mensajera de esa invitación. La iglesia, igual que Jesús, tiene que seguir invitando a ese festín. Así funciona esto. La fiesta está preparada, pero no todos quieren ir.
Usted y yo queremos ir. Por eso todos los días escuchamos este programa. Yo, aunque no lo crean, soy el que lo hago, pero yo lo oigo a veces hasta 3 veces. Como verse en el espejo. Y yo estoy escuchando, releyendo, meditando, porque quiero aprender más. Este es el Monseñor enérgico frente a ese preso que se les escapó de la cárcel de la Policía de Hacienda en diciembre de 1977 y estamos en el 15 de octubre de 1978. Prácticamente 10 meses que estuvo en esa cárcel como desaparecido. Y la homilía de Monseñor, centrada en el festín, Dios invita y la iglesia invita. Este es el trabajo de la iglesia. Qué bonito cuando reconocemos el trabajo que Dios nos ha encomendado. Nos toca solamente invitar. Allá los que quieran ir al festín. Allá los que quieran ir a la boda, al banquete. En esto le damos continuidad al mensaje de Jesús. Y va a tener sintonía con lo que vamos a estudiar en la Sagrada Escritura para el día de hoy. Oigamos a Monseñor. Domingo 15 de octubre. En la misa de catedral a las 8 de la mañana prediqué la homilía como de costumbre, denunciando sobre todo el caso del desaparecido desde diciembre de 1977 y que se escapó de la cárcel de la Policía de Hacienda el 29 de septiembre y está actualmente asilado en la Embajada de Venezuela. Es una demostración flagrante de que los desaparecidos en gran parte son prisioneros en los cuerpos de seguridad. El tema de la homilía, las 3 lecturas evangélicas, fue titulado El festín de Dios con los hombres. Cómo Dios prepara un festín, invita a todos los hombres, pero no todos son dignos de esa invitación. Cómo la Iglesia es la mensajera de esa invitación de Dios al festín. A las 11 celebré la misa en la colonia Roma, donde los padres carmelitas celebran a su patrona Santa Teresa. Y por la noche estuve en la colonia Atlacatl, en la parroquia de la Divina Providencia, donde los padres redentoristas están trabajando muy bien. Después de la misa tuvimos una reunión. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios, 2 de enero del año 2024 ya. Les decía que seguimos en el tiempo de Navidad, hasta que se dé la fiesta de la Epifanía. La iglesia sabe en qué momento pone la fecha de la Epifanía, y ese día, que se le llama el Día de los 3 Reyes Magos, ordinariamente es el 6 de enero, pero a veces se le cambia la fecha. Esta vez no se pudo hacer el 31, estábamos en domingo, pero algunas veces se ha celebrado un día como hoy, 2 de enero, ya es la Epifanía, y a partir de aquí estaríamos en tiempo ordinario, pero todavía no hemos celebrado la Epifanía. La primera lectura de hoy está, digo yo, más que interesante para usted y yo, que ya hemos estudiado y que les debo 2 videos, por supuesto. Les debo las cartas universales y el Apocalipsis. Vamos a ver si lo sacamos en este mes de enero. Son 2 videos que todavía les debo del curso bíblico del Nuevo Testamento. Vamos a hacer ahora una lectura de la
primera carta de Juan, capítulo 2, 22 al 28. Y quiero que lo hagamos en un cotejo, en una confrontación, si usted lo quiere ver así, en una especie de contraste con los escritos que hemos demostrado que son realmente de San Pablo. De las 14 cartas hemos dicho solo son 7 las de San Pablo, las otras las escribió otra gente. Hebreos fue rápido que le quitaron el título de carta de San Pablo. Antes decíamos lectura de la carta de San Pablo a los hebreos, le quitaron eso, pero ahora le estamos quitando otras 6 cartas. Ya hemos dado los criterios. En mi canal ahí pueden buscar ese tema del curso sobre San Pablo y sus escritos, y ahí se explica. Vamos a tratar de leer esta carta en contraste con lo que hemos estudiado de las cartas de San Pablo. Primera de Juan, capítulo 2, 22 al 28, dice lo siguiente: queridos hermanos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a ustedes, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto respecto a los que tratan de engañarles. Y en cuanto a ustedes, la unción que de Él han recibido permanece en ustedes. Y no necesitan que nadie les enseñe. Pero como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa según les enseñó, permanezcan en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de Él en su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, hemos estudiado que las 3 cartas de San Juan, se llama esto pseudonimia. No las escribió el apóstol. Incluso es posible que el apóstol no sea el mismo evangelista, el que escribió el evangelio. Hemos dicho que detrás de todo esto es posible que haya habido un grupo, una escuela, pero que basado en ese género que se llama pseudonimia, usar un seudónimo. Yo soy Mauricio y yo escribí esas 3 cartas de San Juan, pero digo que la escribió Juan. Entonces yo uso un seudónimo Juan. Esto está escrito, estas 3 cartas están escritas arriba del año 95 de la era cristiana. Estamos en el contexto de la situación de persecución de Roma y que un puñado de cristianos se enfrentó a todo el imperio romano y el imperio romano no pudo destruir el cristianismo. Hasta se habla de que el número posiblemente no era ni siquiera de 100 personas. Para estas personas escribe este texto alguien que usó el nombre de Juan. No se dejen de engañar. Pensemos que son 100, usemos el número de 100. Estos textos están escritos para decirle: permanezcan, sigan unidos a Jesús y verán que Él no les va a fallar. El que niega al Hijo niega al Padre. Y aquí hay un problema con San Pablo. San Pablo habla de Cristo,
Y San Pablo habla de el Padre y habla también del Hijo. Pero en los estudios que se hacen, jamás San Pablo vio a Jesús como Dios. Claro que lo vio como Mesías. El Mesías judío. Y esta es la diferencia. No es lo mismo decir Cristo, hemos dicho que son 3 palabras. Mesías, español. Mesías, hebreo. Cristo, griego. Ungido, español. Las 3 palabras significan lo mismo. Decir a Jesús Mesías, decirle Cristo, decirle ungido, es el mismo significado. San Pablo llama a Jesús Mesías y lo llama Cristo, pero jamás San Pablo le da la categoría de Dios. Por eso cuando San Juan escribe este texto, es posible que haya circulado ese mensaje de que Jesús es el Mesías, pero que no es Dios. Aquí tenemos un gran problema, porque San Pablo no alcanzó a ver a Jesús como Dios, sí como hijo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Sí como Mesías, sí, como el Cristo, sí, pero nunca le dio la categoría de Dios. Usted y yo sí, le damos a Jesús categoría de Dios. Ayer celebramos la fiesta de Santa María, Madre de Dios, porque es Madre de Jesús, entonces Jesús es Dios. Esto fue un problema en el siglo I y II, porque había muchas herejías. Había herejías, o sea, personas que andaban predicando que Jesús era solo hombre, otros que decían que solo era Dios. Y la iglesia, ahí sí, dogmáticamente, con dogmas, declara: Jesús es hombre y es Dios. Dogmática, no está en la Biblia. Pero esto que plantea la carta de San Juan, es la primera carta de San Juan, lo resuelve la iglesia con un dogma. Jesús es hombre y es Dios. Por eso decimos Dios y hombre verdadero. Dios y hombre, decimos en el credo, Dios y hombre verdadero. Se decide por dogma que Jesús no solo es hombre, sino que también es Dios. San Pablo no alcanzó a llegar hasta ahí. Y San Juan, esta carta de San Juan, lo aclara. Sean fieles a lo que se les enseñó desde el principio. No se dejen llevar por esas doctrinas, por esos que dicen que Jesús solamente es hombre, que Jesús solamente es Dios. No, no se dejen llevar por eso. Y no dice la carta de Juan, pero podría decirle: no lean a San Pablo que dice que Jesús solamente es Mesías. No lo dice el texto. Pero está claro que la iglesia sabiamente no puso en primer lugar los textos de Pablo. Son los primeros en escribirse. San Pablo fue asesinado el año 64. Hay unas fechas ahí aproximadas. Y el primer evangelio surgió un poquito antes del año 70. O sea que los textos de San Pablo fueron primero, pero la iglesia sabiamente los pone después de los Hechos de los Apóstoles. Pone en primer lugar los 4 evangelios. Y después pone los Hechos de los Apóstoles, porque los Hechos es parte del evangelio de Lucas. Después vienen los textos de Pablo. Pues San Juan, esta carta de San Juan, quiere dejar bien claro: no nos dejemos engañar, ni no aceptemos que Jesús solamente es hombre, ni aceptemos que solamente es Dios. No, Jesús es Dios y hombre. Esto es maravilloso. El texto de hoy, después de todo un periodo de estudio de Navidad, de Mateo, Lucas, porque son los dos que hablan de la infancia de Jesús, hoy vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. Dice lo siguiente: este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué?
¿eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua. En medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a ver. Tenemos que poner entre paréntesis ahora a Mateo y Lucas, porque le hemos dado bastante dedicación. Hemos estudiado bastante a Mateo y bastante a Lucas. Metámonos en Juan. Estamos leyendo el capítulo 1 del Evangelio de Juan, los versículos del 19 hasta el 28. Ahora dígame usted, ¿qué es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 18? Porque aquí estamos leyendo del 19 en adelante. Juan 1, del 1 al 18 es el prólogo. Difícil de entender, difícil de explicar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Él existía desde el principio. Nada se hizo sin Él. Ese es Juan. Aquí no hay la Virgen María, aquí no hay un ángel que le anuncia, aquí no hay la huida a Egipto, aquí no hay nada de eso. Vamos a meternos en el contexto del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. O sea, Jesús ya sabía que Él es Dios. Allá en la carta de San Juan, en esta que hemos leído hoy, primera carta de San Juan, capítulo 2, el autor está previniendo. Cuidado, no crean a esos que dicen que Jesús solamente es el Mesías. Y ahí está San Pablo. Cuidado, no les crean a esos que dicen que Jesús solamente es Dios. Cuidado, etc. Entonces, cuando Juan saca su prólogo y dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, entonces Jesús ya es Dios. Resuelto el problema. Como dice la señorita Polo, caso cerrado, ya está claro. Jesús es Dios. Y San Juan Bautista tiene un gran problema. Él está bautizando. ¿Y quién en la antigüedad, quién antes de Jesús bautizaba? Nadie. Por eso se llama Juan Bautista. No había otro más arriba en el río bautizando. No. Él. Los fariseos, los letrados, los levitas, son los dueños de la religión, los dueños del templo. Ellos quieren saber qué es lo que está haciendo Juan. ¿Quién eres? Esta respuesta de Juan es maravillosa y va a ser quizá la mayor enseñanza que podemos extraer nosotros y nosotras en este programa. No se trata de dar mi currículum. La respuesta de Juan es: yo soy en relación a Jesús. Esto es maravilloso, una bonita enseñanza. Yo soy cristiano. No es esa la carta de presentación. Yo soy
voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. El importante es el Señor, no yo. La respuesta de Juan es referencial, hace referencia. No soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Yo bautizo con agua, pero Él, y está en medio de usted. Mi respuesta tiene que ser en relación a Él. Y ese Él no es solo hombre, ni solo Dios. Es Dios y hombre. Por eso la iglesia celebra ayer, todos los primeros de enero, Santa María, Madre de Dios. Sí, es madre del hombre, sí, pero también es madre de Dios en el Hijo. Ni modo que María va a ser madre del Padre, no. Pero Jesús es Dios o no es Dios, sí. Entonces, Santa María, Madre de Dios. La respuesta de Juan me encanta que sea en referencia. No, fíjese que yo soy primo de Jesús y yo... No es ese el currículum. Les decía también ayer, María no anduvo diciendo yo soy la madre del que va a ser el Salvador. No, Jesús significa Salvador, sí, pero no andaba proclamando. Es que no se trata de eso. El cristianismo es otra cosa. El cristianismo es en referencia. Tenemos bastante enseñanza de Monseñor Romero. Jamás Monseñor Romero dijo, es que yo soy doctor en Biblia, yo soy... No, esa no es la respuesta. La respuesta es, yo soy la voz de los sin voz, en referencia a... Yo solo soy la voz. Yo solo soy el beduino, el que le señala el camino, decía Monseñor. San Juan responde en referencia. Y me encanta que sea así la respuesta de Juan. El Evangelio de Juan no tiene ninguna duda de dejar claro que Jesús es Dios. De ahí para allá, diga usted lo que quiera. Juan, aquí vamos a tener ya se nos acabó el tiempo. No vamos a tener tiempo para explicar que si Jesús es Dios y Juan, que es primo, podría haber sido Dios Juan. Esto no está en la introducción. Está más adelante, y Dios quiera que tengamos, si usted nos acompaña en el programa, van a ver cómo Monseñor Romero en su momento llega a expresar que usted y yo, por ese mandato de Jesús de díganle a Dios Padre, usted y yo somos hermanos y hermanas de Jesús, y en ese sentido, si Jesús es Dios y yo hermano de Jesús, entonces yo también soy Dios. Este es otro tema, pero lo vamos a dejar planteado. No se asusten, porque esto lo dijo Monseñor Romero y lo dijo muy bien. No hay otro teólogo, creo yo, que haya expresado esto. Pero que somos Dios, no somos dioses, esa es otra cosa. Somos Dios, porque si Jesús es Dios y yo soy su hermano, entonces yo soy Dios. No soy hermano adoptivo, eso lo dijo San Pablo, no. Somos hermanos reales. Ustedes díganle a Dios Padre, llámenlo Padre, Abba, Papito, Papacito. San Juan Bautista nos deja esta gran enseñanza. Y la respuesta nuestra tiene que ser, ¿yo qué soy en relación a Jesús? O yo quiero que la gente sepa que yo soy. No es ese el camino. El camino es cuál es mi relación con ese Jesús, con el Jesús que es hombre, con el Jesús que es Dios. Bendiciones para todos y para todas.